que se hayan quedado dormidos, por si después Rafa, apuntar antes algo. de grabar, Ya le he dado, pero bueno, dime. ¿no había más horas en el día para dar la puta clase? Es que tengo que respetar los horarios de las clases para que, por ejemplo, la gente que tiene clase con otro profesor las pueda dar en su hora, ¿vale? Entonces, por eso... No sé, tío, a las 5 de la tarde iba a estar de puta madre. Sí, pero a las 5 de la tarde yo no estoy trabajando, yo trabajo por las mañanas. Vaya, Pero bueno, vaya. venga, vamos a empezar con el amigo más, ¿vale? La idea Hombre, es... Rafa, Solución. lo que vamos a ver que es Marx. Sí, vamos a ver más. vale. Vale. Puto rojo. Bien. Yo, Entonces, Pedro, vamos a empezar. El otro día os di una fotocopia de la síntesis del marxismo y un poco de las influencias que recibe Marx, y hoy vamos a empezar a ver la filosofía de Marx, ¿vale? Entonces hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de la problemática que trata Marx y después vamos a empezar a ver su contexto. Vamos a hablar un poco del contexto histórico y filosófico de que influye en la filosofía de Marx, para mañana empezar ya propiamente con Marx, ¿vale? Con respecto a la introducción a Marx, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es situarlo. Nos vamos a situar en el siglo XIX, que si os dais cuenta es el mismo siglo que otro autor que ya hemos visto, que es Nietzsche, ¿vale? Nietzsche muere en el 1900, Nietzsche sería de la segunda mitad del siglo XIX y Marx es de la primera mitad del siglo XIX. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este siglo XIX? Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es cómo empieza el siglo XIX. ¿Esto lo sabe alguien? Sí, venga, No. contestarme, que estáis ahí despiertos. Yo no ¿Qué, lo sé. cuándo, qué? El siglo Ni XIX, idea. ¿con qué En el acontecimiento 1800. Revolución histórico industrial. empieza? Bueno, bien, vamos bien. Bien. Sí, empieza con la Bien, Revolución bien. Industrial y con la Revolución Francesa, ¿vale? La Está Revolución asqueroso. Francesa Hijo y de las puta. conquistas napoleónicas Pero la es Revolución lo que Francesa fue no en qué fue en el año, venga, dime. 1789. Y de ahí al siglo XIX, ¿cuántos años quedan? En un poco, ¿no? Quedan un par de añitos, pero Por lo menos históricamente, 10. aunque sí, pero cronológicamente, aunque no se adapte exactamente a la periodificación de los siglos, es verdad que es un siglo que tiene un impacto muy fuerte en el final del siglo XVIII y marca el inicio del siglo XIX. Entonces, esa Revolución Francesa y luego las conquistas napoleónicas marcan Sí. el siglo XIX y ya un siglo de transformaciones, ¿vale? Con respecto a la filosofía, en el siglo XIX hay un concepto aquí bastante interesante que creo que hace falta que os lo explique. En el siglo XIX la filosofía vuelve a ser sistemática. No sé si os acordáis cuando estuvimos viendo a Kant, que Kant lo que intenta era solucionar el problema de que cada filósofo iba a su bola. Entonces en el siglo XIX sí hay un sistema filosófico que es el de Hegel, que se, por decirlo de alguna manera, que se extiende a todos los filósofos de toda Europa, y la filosofía vuelve a ser una disciplina que tiene un consenso, que todos van a una, y esa filosofía se queda, por decirlo de alguna manera, bajo el idealismo alemán de Hegel. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Sí. Sí. Vale. Ese idealismo alemán de Hegel es eso que os he explicado muchas veces, de... Rafa, dice Ramón. Sí, que el que no escuche, que no se preocupe, Yo que lo creo que estoy me están grabando. oyendo. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto que os he pintado muchas veces? Que os pongo una línea así, que aquí está el ser. Esto es imposible así dibujar. Y el otro Bueno, no sé. una línea que aquí está el ser y que como que el ser y la naturaleza se van acercando. Esto lo hemos visto con Hegel, ¿vale? Que la realidad, lo hemos visto en clase un montón de veces, como que por un lado está el Que mundo de la tenían un idea y mismo fin. por otro lado está el mundo sensible de Platón, y que poquito a poco nos damos cuenta que el auténtico mundo es el mundo de la idea. ¿Vale? Pues Yo de eso no me esa entero muy idea... bien. Yo de eso no me Venga, lo entero muy repito, bien. no os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis. Mira. La muerte. Bien. Mira, esto cuando Estoy hablamos mal. cuando estuvimos explicando a Kant, ¿vale? Hablamos de Hegel y hablaba que la realidad todo era una lucha de contrarios, que había una tesis y una antítesis, y la tesis y la antítesis se resumen en una síntesis. Entonces la historia es como un proceso en el que poco a poco, ¿vale? Vamos alcanzando una meta. El tiempo se va desarrollando y va a ir una lucha de elementos contradictorios hasta que llegamos a conocer la auténtica realidad. Para Hegel, la auténtica realidad sería
ese mundo de las ideas del que hablaba Platón. Según Hegel había como un espíritu absoluto que era el que hacía que el mundo fuese como era. ¿Vale? Entonces ese método de Hegel de estudiar las contradicciones de la realidad y cómo poco a poco la realidad se va desarrollando se convierte en el método filosófico del siglo XIX. ¿Vale? Esto es un concepto importante. ¿Por qué? Porque tanto Marx como toda la filosofía del siglo XX va a considerar que esa forma de hacer filosofía es una forma de filosofía violenta. ¿Vale? Esta idea de la violencia quiero que se os quede clara. La idea es que intentamos conocer la realidad y reducimos la realidad solo al contexto, solo a lo espiritual. Y entonces como que dejamos fuera lo particular, lo individual, todo aquello que no puede ser conceptualizado. Entonces para muchos filósofos, y más quizás sea el primero que dice esto, eso es una forma violenta de pensar, porque es un reduccionismo. ¿Vale? ¿Había entendido esa idea de la violencia de la filosofía metafísica? Sí. Sí. ¿Vale? Esa pregunta Sí. ¿vale? Si en algún momento hacemos un formulario, esa pregunta será de las claves. Explicar por qué se considera que la filosofía de Hegel o la filosofía metafísica es violenta. Y lo que tenéis que contestar es eso, es porque intentan reducir la realidad a conceptos. Es como que intentamos dejar la realidad en una construcción de conceptos que podemos controlar, que podemos manejar y de la que nos podemos aprovechar. Bien. El siguiente aspecto de las transformaciones, ¿vale? Va a ser ya la propia filosofía de Marx. La filosofía de Marx supone la primera trinchera o supone la primera reacción a ese idealismo hegeliano y ese idealismo romántico, ¿vale? La filosofía del siglo XIX piensa que como que el sujeto no puede hacer nada frente a esa idea que se está desarrollando, que nosotros somos como meros espectadores, o en todo caso, como dice Hegel, que el sujeto simplemente es un agente en el que se desarrolla la historia, pero nuestro protagonismo es mínimo, ¿vale? Entonces, Marx va a ser el primero que reivindique al hombre concreto, al sujeto concreto. Podéis hacer una comparativa con Kant, que lo hemos estado dando este trimestre anterior, que Kant, cuando hablaba del sujeto universal, del sujeto absoluto. Cuando hablaba del hombre en general, ¿vale? Sin embargo, Marx y la filosofía que propone Marx lo que hace es centrarse en el hombre concreto, en Fátima, en Pedro y en Agustín, ¿vale? Porque cada persona vive un momento histórico concreto y tiene unas circunstancias concretas y la filosofía tiene que responder a esas cuestiones concretas, ¿vale? Claro que sí. ¿Entendéis la diferencia de perspectiva entre uno y otro? Sí. No, deja de pintarme cosas. Personaje. Bueno. Claro que yo no doy, estoy desayunando. Que ya lo sé, hombre. Bueno. Estoy por un tema. Entonces, por ahí, ¿vale? Ya hemos visto esto del siglo de las transformaciones. Hemos hablado del fin del antiguo régimen. Y bueno, vamos poquito a poco. Otra cosita de la filosofía marxista, ¿vale? Pero, el fin del antiguo régimen, ¿dónde lo hemos visto? Eso viene ahora después. Estamos todavía con lo del siglo de transformaciones, ¿vale? Siglo de transformaciones, solo uno, ¿no? Sí, el siglo XIX. Es que como viene... No, pero me refiero que vienen 2 puntos, que es solo uno, ¿no? Porque es que tengo los dedos más gordos que las teclitas. Buenos días, Rafa. ¿Vale? La dedos más gordas que las teclitas. Pedro, por fin puedes hablar. Por fin puedo hablar, me cago en todo, ¿eh? Media hora aquí intentando... Por lo bien que estábamos sin ti. Por lo que tenía que salir y entrar, de verdad. Por Marilu no escucha. Yo sin oír nada, ¿qué hace? Pedro, escríbele por el WhatsApp a Marilu y le explica lo que ha hecho. Venga, voy. Porque si no va a estar aquí chapándonos y pintándonos cosas raras. Bueno, grupo. ¿La silencio? No, hombre. Venga, vamos a seguir, No, pero ¿vale? con el directo Dime. también tiene problemas para hablar. Estamos a ti. Pero eso tiene que ser por la configuración que tiene del Zoom. Ahora después le escribo yo. Bueno, vamos a ver. Yo Chicos, en el seguimos un ordenador poquito. no puedo, pero en el móvil sí. Que se nos van los 45 minutos. Me estáis haciendo aquí una encerrona. Bueno. La filosofía además, ¿vale? Para terminar con esto del siglo de las transformaciones políticas y filosóficas, la filosofía además es como el radio de una bicicleta o el eje de una bicicleta del que salen muchos radios. Hay mucha gente que ha intentado interpretar la filosofía además. Entonces lo que vamos a intentar, o lo que voy a intentar explicaros es qué es lo que decía Marx realmente, irnos más allá de las interpretaciones.
hay muchas interpretaciones de Marx, ¿vale? Y me gustaría centrarme antes de avanzar... Bájale la voz. Antes de avanzar me gustaría centrarme en 2 interpretaciones. Hay una polémica muy famosa entre, no sé si os suena Lenin. Lenin fue Sí. el padre de la Revolución Rusa. Sí. Eso es, que ese era un máquina. Ese Claro. tío cogió la filosofía. Bueno, sí. Filosóficamente Lenin era un máquina Eso sí. que fue capaz de coger las intuiciones centrales de la filosofía marxista, aunque se separa en algunos aspectos concretos, que luego veremos por qué, y consigue más o menos llevar a cabo un sistema marxista, o bueno, en este caso sería comunista de gobierno, ¿vale? Cuando Lenin amocha y se muere, por eso había dicho que Lenin era un máquina, porque Lenin más o menos consiguió que aquello funcionase. Pues cuando Lenin amocha, antes de que entrase Stalin, hay una gran polémica dentro del Partido Comunista, entre Lenin y Trotsky, entre Stalin y Trotsky. Sí. Eso imagino que lo habrá contado la profe de historia. Sí. El año pasado lo que dimos historia. Pues Trotsky, la gran discusión estaba en que Stalin pensaba que había que llevar a cabo la revolución porque sí, por sus cojones, y Trotsky lo que venía a decir era un poco que Rusia todavía no estaba industrializada, que no tenía un desarrollo económico y un desarrollo industrial suficientemente amplio para poder llevar a cabo la revolución. Entonces Trotsky pensaba que Rusia tenía que ponerse de acuerdo con otros países para desarrollarse industrialmente y después llevar a cabo la revolución. Y Stalin decía que no, que Rusia ya por los cojones ellos solos, autarquía, cerrar las fronteras, fuera el coronavirus de Rusia, y que ellos solos se lo comían. Y que se iban a hacer su historia. Entonces, esa polémica se soluciona en el micro. Eso, te quiero un poquillo más para atrás. Esa polémica se soluciona muy fácil y a un estilo muy ruso, ¿vale? Al estilo de Vladimir Putin. ¿Sabéis cómo se solucionó, no? No. Con un ¿No? picayelo. Pues muy fácil. La solucionó Stalin mandando un tío a que matase a Trotsky pegándole con un piolet en la cabeza. Sí, porque Trotsky se había escapado a Pedro estaba en España. Camina ni me escucha, tío. Sí, yo te escucho. Pedro llora. Pedro. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Chicos, os digo una cosa. Estoy grabando la clase para colgarla para los compañeros. Si queréis, cuando acabe de explicar, ponéis canciones y nos reímos y nos contamos unos chistes. Mientras que esté explicando, vamos a intentar ser serios. Y por cierto, me gusta mucho esa canción. Bueno, y después la otra interpretación es de la escuela de Frankfurt, ¿vale? Y ahora después la trataremos un poquito más adelante, pero me gustaría eso, que os quedase claro que una cosa es lo que plantea Marx, el estudio que hace Marx de la filosofía, y otra cosa son las interpretaciones que vinieron posteriores. Bueno, vamos a empezar ya con el contexto, ¿vale? Vamos a empezar ya con el contexto, y lo primero que vamos a hablar es de la génesis del capitalismo, ¿vale? El capitalismo como sistema económico empezó en Inglaterra. Inglaterra fue como el foco irradiador del capitalismo. En el momento que aparece el capitalismo se plantea como un riesgo para los imperios de España y de Francia, ¿vale? España y Francia, que eran feudales todavía, pues ven ese nuevo sistema económico de Inglaterra como un riesgo. ¿Por qué? Porque Inglaterra está ganando pasta, ha liberado la economía y se le está plantando cara a los grandes imperios europeos. Entonces ese sistema capitalista se empieza a desarrollar por Europa, se acaba imponiendo en Francia, en algunas ciudades-estado de Alemania, en Estados Unidos, que era una colonia inglesa, en Inglaterra, y en España y en los países del este, pues el capitalismo tarda un poquito más en entrar o no se desarrolla plenamente, que es un factor importante para lo que he dicho antes, cuando intentan implantar el marxismo en Rusia. Aquí el capitalismo se basa en un concepto filosófico clave. ¿Cuál pensáis que es? El liberalismo. La idea de libertad, ¿vale? Eso es. El liberalismo económico se basa en la idea de libertad, en la idea Muy de bien, que Pedro. en la idea de que cada individuo puede hacer lo que le dé la gana, lo que le salga de su voluntad, ¿vale? Y el planteamiento de Marx
¿vale? O la idea central de Marx va a ser, en vez de basar la sociedad en la idea de libertad, basar la sociedad en qué otra idea. Venga, dale al coco. ¿Qué es lo contrario a una sociedad basada en la libertad? ¿O qué otra idea, sobre qué otra idea podríamos basar la sociedad? Sobre como la La tiranía, ¿no? Y la dictadura. Eso es una Bueno. dictadura. El despotismo. Monarquía. No es más fácil, es más sencillo. Mira, la sociedad en la que nosotros vivimos ahora, la denominada sociedad del bienestar, es la suma de la idea básica del liberalismo y de la idea básica del comunismo. El liberalismo, ¿vale? O el capitalismo se basa en la idea de libertad, de que cada uno haga lo que quiera. Y el marxismo lo que plantea es una sociedad basada en la igualdad, en que todos seamos iguales. Es más importante que seamos iguales a que seamos libres. Y para el capitalismo, da igual que seas libre o esclavo, pero aquí cada uno puede hacer lo que le dé la gana. O que cada uno pueda hacer lo que pueda conseguir. ¿Vale? La sociedad en la que estamos actualmente, esta pregunta también está muy bien para un formulario. Que sería eso, explicar cómo en la sociedad actual lo que hacemos es intentar mezclar las dos cosas, que hay un equilibrio entre la libertad individual y la igualdad, que no haya gente que ya tenga privilegios sobre otros, ¿vale? Bueno, eso con respecto a la génesis del capitalismo y cómo el capitalismo se instaura durante el siglo XIX. Lo siguiente que vamos a hablar es de que el siglo XIX es un siglo revolucionario, se habla del siglo de las revoluciones. Hay una serie de revoluciones que transforman la realidad, que transforman la sociedad. Definitivamente ya el mundo no volverá a ser igual. La primera es la revolución industrial, que ya habréis visto en historia, ¿vale? Que el señor James Watt inventa la máquina de vapor y entonces ya pues con la máquina de vapor, cosas que tenía que hacer la gente antes doblando el lomo, pues ya no tiene que hacerlo. Esa revolución industrial cambia los procesos productivos, cambia la forma de conseguir dinero y de sobrevivir de la gente. Después tenemos la revolución del año 1820, que es una revolución de carácter más bien académico, ¿vale? Se produce en Alemania. Y por las presiones de los académicos y de la gente de las universidades, al final, yo no sé si sabéis que Alemania en aquella época no era un estado, sino que eran muchos pequeños estados chiquititos. Entonces, por la presión de los... Dime. ¿De qué año la revolución de...? 1820, ¿vale? Es la primera revolución. Entonces, eso, que por la presión de los académicos y de la gente universitaria, de los intelectuales, por decirlo así, se ven obligados las ciudades-estado de Alemania a redactar constituciones. En el año 1830, que es la segunda revolución, es una revolución que nace en Francia y que se va extendiendo por el resto de los países europeos, que básicamente lo que se reclama es la democracia, ¿vale? Y ahí empiezan a hacer la conciencia de clase. Ahí la gente empieza a darse cuenta que hay un grupo de gente que son los que trabajan y un grupo de gente que son los que se llevan la paz, ¿vale? La idea es muy fácil, la idea es muy sencilla. El romanticismo alemán lo que saltaba era la idea del nacionalismo, los alemanes, los franceses, los italianos. ¿Qué ocurre? Que esta gente se da cuenta que no es una cuestión de países, no es una cuestión de que los italianos fastidian a los franceses, sino de, oye, tanto los trabajadores italianos como los trabajadores franceses somos trabajadores. Y somos los tontos que estamos trabajando para que estos cuatro tíos ganen pasta. ¿Vale? Entonces, en esa revolución de 1830, lo principal es que nace la conciencia de clase. Después tenemos otra revolución importante que es en el año 1848. ¿Vale? Esa revolución se inicia en Francia, ¿vale? Ahí es donde nace el movimiento revolucionario, donde nacen los movimientos obreros, y esta revolución consigue derrocar al rey que había en Francia en ese momento, que era Felipe II. Si os esperáis un segundo, os lo digo con total seguridad, que tengo aquí un libraco fantástico. No, perdón, el príncipe, el rey Luis Felipe, ¿vale? Que estaba reinando en Francia, cuando en 1848 lo quitan de en medio y nace la Segunda República Francesa. Ya, un cafelillo por ahí. Y después la última revolución del siglo... Venga, la última revolución del siglo la habréis dado en clase de historia, que es la de 1868. ¿Qué pasa en 1868 en España? Isabel II. Eso es. Hay una revolución en España gloriosa. que se destrona a Isabel II y se forma un gobierno provisional con Serrano, con Prim y con... Sagasta. Y con Sagasta, muy bien. Le diré a la profe de historia que está ahí a tope. Vale, pues entonces esas revoluciones lo que hacen es cambiar el concepto de sociedad y el modelo de sociedad en el que vivimos, y ya el mundo no volverá a ser como era antes, ya cambió definitivamente. Bueno, vamos a empezar ya
un poco con lo que es el contexto filosófico propiamente, que sería la segunda parte de la presentación. Y vamos a empezar hablando, bueno, del sistema de Hegel ya hemos hablado, ¿vale? De esa idea de que la realidad se va desarrollando poco a poco. Ya, escucha, Rafa, ya hemos Dime. acabado el contexto histórico, ¿no? Sí, es que es importante, aunque os parezca una chorrada, el contexto histórico influye mucho en la filosofía que hace Marx. Si no tenemos en cuenta las revoluciones industriales, el movimiento obrero, la industrialización de los procesos de producción, no entendemos la filosofía de Marx. Se queda como, ¿qué coño me estás contando? ¿Vale? Y ahora vamos a centrarnos un poquito. Dime. Lo que vamos a ver ahora, ¿qué es? Y vamos a hablar un poquito del contexto filosófico. Vale. Venga. Pues eso, que lo que imperaba era el sistema de Hegel. Marx se da cuenta que la filosofía de Hegel tiene una cosa muy buena, que es que tiene un sistema. Entonces, ese sistema de una realidad que se va transformando, esa idea de la lucha de contrarios y de que la historia es un proceso, Marx la va a mantener en su filosofía. Porque Hegel será lo que sea, escribirá como escriba, pero el tío filosóficamente es un figura. Y entonces Marx se da cuenta de que ese sistema se puede utilizar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la filosofía de Hegel, que lo que intenta era, ¿os acordáis cuando vimos Kant la separación entre el fenómeno y el nómeno? Pues Hegel lo que intenta es volver a conectarlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la respuesta que da Hegel, o el intento que hace Hegel, es muy ambiguo. Y como es muy ambiguo, hay muchas interpretaciones. Y se crea lo que estuvisteis viendo el otro día, lo de la izquierda y la derecha hegeliana, que salían los apuntes. ¿Vale? La derecha hegeliana, básicamente, entienden que la filosofía de Hegel es una apuesta por conservar la religión, por conservar una filosofía que justifica a través del concepto de Dios la realidad y justificar los gobiernos autoritarios. ¿Vale? Todavía pensad que no hay democracia en todos los países en el siglo XIX. Entonces, había mucha gente que estaba interesada en defender teóricamente las dictaduras o los gobiernos autoritarios. Entonces, hay un grupo de pensadores considerados la derecha hegeliana que lo que intentan es usar la filosofía de Hegel para justificar el totalitarismo. Y después, por otro lado, tenemos la izquierda hegeliana, que de ahí creo yo que viene la diferenciación actual que hacemos nosotros de derecha y de izquierda. ¿Vale? La izquierda hegeliana, ¿Qué ha sido eso? eso es una puerta abriéndose y ahora va a salir una asesina de patrulla con un cuchillo. Ha sido mi madre. Buenos días, mamá. Que la izquierda hegeliana lo que intenta un poco es transformar la realidad, buscar nuevas soluciones, hacer que la sociedad esté mejor, ¿vale? Y esa izquierda hegeliana va a mantener, pues lo que hemos dicho más, va a mantener el sistema de Hegel, pero va a intentar transformar la visión de la filosofía. Y uno de los principales conceptos, de las principales ideas de la izquierda hegeliana es la negación de la idea de Dios, que es lo que vamos a ver un poquito más despacio con Feuerbach, ¿vale? Que es lo que viene aquí abajo de la diapositiva. He cogido una diapositiva random, por eso los dibujos no tienen nada que ver con lo que estoy contando. Dime. Eso venía en el esquema, en el resumen que tú nos diste, no pasa del esquema. Sí, claro, venían algunas cosas, venían en el esquema. Lo que pasa es que lo de la derecha y la izquierda, todo eso venía. Sí, eso venía mencionado. He dicho antes que eso venía mencionado. Hay cosas que estoy repitiendo de la actividad, pero porque quiero explicaroslas yo, para luego, si os suspenda con motivo. Vale. Y Rafa, Está bien eso. has dicho que Marx copia de Hegel que la filosofía tenga. Lo que copia Marx de Hegel es el sistema filosófico, la idea de la dialéctica, de que la realidad es una lucha de contrario y que poquito a poco se va transformando. Eso es lo que va a copiar de Hegel. Copia que la filosofía sea sistemática, ¿no? Eso es. Y en concreto el sistema filosófico. La diferencia entre uno y otro, es que mientras que Hegel piensa que la realidad funciona por sí sola y que eso depende de una idea absoluta y que el sujeto simplemente está ahí, más lo que va a hacer es darle la vuelta. Va a decir que no. Aquí lo importante es el sujeto y la transformación que hace el sujeto de lo material. ¿Vale? Pero la idea, el sistema es el mismo. La diferencia es el punto de vista. Bueno, dentro de la izquierda hegeliana hay un tío que es muy importante, que es Feuerbach, ¿vale? Siempre se ríe la gente cuando escucha el nombre de Feuerbach. Y ya si mezcla Feuerbach y la palabra poiesis suele ser un apocalipsis de risa, pero no lo vamos a hacer. Feuerbach, ¿vale? Esas flechitas son muy ilustrativas. Feuerbach es un miembro de la izquierda hegeliana y tiene muchísimo impacto en la filosofía de Marx, porque Marx está de acuerdo en muchas ideas de Feuerbach, pero sin embargo se mete con él, mucho. Entonces, vamos antes de empezar con Marx a hablar un poquito de Feuerbach, ¿vale? Lo primero que vamos a hablar de Feuerbach
es que critica la violencia de la metafísica. Esa idea de la violencia de antes, de que la metafísica es muy abstracta y usa conceptos que están muy alejados de la realidad, intenta como reducir la realidad a conceptos, eso para Feuerbach es un problema. Y él cree que lo que hay que hacer es totalmente lo contrario. Hay que quedarse con lo material, con lo concreto, con lo que percibimos con los sentidos. Hay que quedarse con aquellas cosas que nos rodean. ¿Qué? Entonces... Está grabando la clase, luego lo puedo ver. Pedro, Sí. quita el microondas. Venga, que sigo, chicos. Buenos días, Antonio. Buenos días, mamá de Pedro. Que eso, que la idea de Feuerbach es darle la vuelta. Es la interpretación de Hegel, darle la Pero vuelta. si tenía el micro quedarse- silenciado, ¿cómo cojones me había escuchado? Pues no lo tenemos. Pues te estamos escuchando. No pasa nada, no pasa nada, que no hay problema. Venga, vamos a seguir. Que eso, que lo que hace es intentar Ahora voy a darle la tener que vuelta. matar por escuchar eso. Después lo siguiente que vamos a ver es la crítica que hace Feuerbach a Hegel. Básicamente Feuerbach lo que le está diciendo a Hegel es que está haciendo una teología camuflada, que al final sigue justificando la explicación del desarrollo de las cosas a través del concepto de Dios. ¿Vale? Y Una Feuerbach teología hace una teología camuflada, ¿vale? Es como que en el fondo Hegel, por muy sistemático, muy racional que quiera ser, al final está siguiendo la misma estructura que los pensadores medievales, que a través del concepto de Dios, que no se puede demostrar porque es un dogma, ¿vale?, está justificando todo el resto de las cosas que existen. Entonces aquí Feuerbach va a utilizar un concepto súper importante que es el concepto de alienación, ¿vale? No confundís con la alineación de los equipos de fútbol, el concepto de alienación. La idea es la siguiente: el hombre, ¿vale?, tiene una serie de expectativas y tiene una serie de frustraciones con la realidad, porque no todo el mundo consigue todo lo que puede conseguir. Entonces, ese deseo, esas expectativas que no se cumplen, ese mundo que nosotros queremos, nosotros lo proyectamos y lo convertimos en una idea. Y según Feuerbach, ahí surge la idea de Dios. ¿Vale? Feuerbach lo que viene a decir es que los pueblos, por ejemplo, los pueblos fuertes, como los griegos antiguos, tenían dioses débiles, dioses que salían de fiesta, que se emborrachaban, se peleaban entre ellos, se ponían los cuernos. Sin embargo, los pueblos débiles, los pueblos que han pasado necesidades, por ejemplo, como el pueblo judío o como el pueblo hebreo, ¿vale?, cuando nace la religión judío-cristiana, que es una religión de un pueblo esclavo, pues tienen un Dios todopoderoso y súper fuerte, ¿vale? Porque en realidad el hombre lo que hace es proyectar sus necesidades hacia el concepto de Dios. Entonces, y aquí viene lo importante, y esto se os tiene que quedar clarito hoy. Aquí surge la alienación. ¿La alienación en qué consiste? Consiste en que ese concepto de Dios que hemos creado los hombres, por nuestras necesidades, por nuestros anhelos, por nuestras expectativas, por lo que sea, se objetiviza y adquiere para nosotros un estatuto ontológico. Es como que pensamos que ese concepto existe de verdad. Entonces el hombre queda alienado en el concepto de Dios, porque ese concepto se ha independizado de él. Esto es difícil de entender, ¿vale? Pero Sí. lo explico otra vez y si tenéis dudas me preguntáis. La idea es, yo creo Yo un quitar los concepto, micros. creo un concepto, creo una idea. Que se oyen los ¿Vale? platos, chavales. Podéis desayunar en 5 minutos. Que eso, que podemos... La cosa es que el hombre, el individuo ha creado un concepto, ese concepto se ha independizado, se ha autonomizado, ¿vale? Se ha ido de casa, por decirlo así, y ahora toda la explicación que nosotros hacemos de la realidad la basamos en ese concepto que hemos creado nosotros, y encima nos creemos que existe. Esa es la alienación en Feuerbach. ¿Y el concepto que has dicho que es concepto ontológico o algo así? No, que en la idea de Dios que nosotros hemos creado, ¿vale?, a partir de nuestras condiciones materiales, le damos estatuto ontológico, le damos... Darle estatuto ontológico es como que pensamos que existe de verdad, y a partir de la idea de Dios justificamos el resto de las cosas. Vale. ¿Y que has ¿Vale? dicho que el hombre se aliena en Dios? El hombre, claro, el hombre se aliena en Dios, porque el hombre como que deja de darle... Vamos a ver, tú como individuo le tienes que dar sentido a tu propia existencia. ¿Yo por qué puñeta me he levantado hoy a las 7 de la mañana? Pues porque soy profesor y porque creo que lo que tengo que hacer hoy en el estado de emergencia, lo único que puedo hacer para ayudar a la gente es seguir dando clases, aunque vosotros penséis que es un coñazo. Pero para mí, yo le estoy dando sentido a mi existencia, ¿vale? Y eso está bien, que cada uno le encuentre sentido a lo que hace. Planteamiento de Feuerbach. Planteamiento de Feuerbach. ¿Quién es este? Yo proyecto mi idea de cómo creo que tiene que ser el mundo y la justifico a través del concepto de Dios. Yo imaginaros que os digo que yo creo que estoy aquí dando clase porque Dios me lo ha dicho.
¿vale? Lo que interpreta Feuerbach, ¿vale? Lo que interpreta Feuerbach es que yo he creado una expectativa del mundo y la he cosificado en el concepto de Dios, se me ha olvidado que ese concepto me lo he inventado yo y ahora justifico mi vida por ese concepto. Eso es la ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Alguna duda más? No. Ya os quería contar. Venga, pues un segundito, que me despida de vosotros. Un segundo, de verdad. Ay, que no ¿Ya sé. te vas? No. Y las notas. Ya acabamos. Pero eso. A ver. Pues